Bienvenidos, amigos televidentes, a nuestro espacio de opinión. 4 años de negociaciones llegaron a puerto durante la cumbre de París 2015. Un nuevo acuerdo global que insta a los países a mantener temperaturas saludables para sus habitantes marca un giro de timón en la forma en como los líderes mundiales abordan los temas ambientales. Para discutir sobre eso estamos con el ministro de Ambiente, Daniel Ortega, en nuestro espacio de opinión. Bienvenidos. Daniel Ortega, ministro de Ambiente. Muy buen día. Ya alguna semana frente al ministerio, cuéntenos con qué se ha encontrado. Muy buenos días, Fernando, y a través de ustedes a los amigos y amigas que nos echan en casa. 1 mes y medio de gestiones, 1 mes y medio de luchas, de retos, que creo lo hemos asumido con un gran compromiso, reconociendo que además esta es una oportunidad para la juventud que el presidente Correa ha brindado desde el Ministerio de Ambiente. Estuvimos en París, en la COP de Cambio Climático, uno de los principales hitos en este primer mes de gestión. Debemos reconocer sin duda que se han avanzado en los diálogos a nivel internacional con respecto a cómo enfrentar esta amenaza. Y si bien es cierto han llegado a un puerto, la pregunta del día de hoy es si han llegado a un puerto realmente seguro. El cambio climático es la principal amenaza que confronta a la humanidad a nivel internacional, no solo por cuanto afecta los ecosistemas vulnerables como las Islas Galápagos, y les vamos a contar cómo, sino porque afecta justamente a los más pobres. Y es un tema de justicia climática, es un tema de justicia ambiental, como lo ha posicionado el presidente Correa. Nuestra evaluación, sin embargo, de la COP es que no se alcanzaron significativos y ambiciosos resultados y que el acuerdo no es suficientemente vinculante para hacer que las economías más contaminantes reduzcan su efecto global. Ahí vamos justamente, porque Ecuador ha asumido un rol propositivo, a diferencia de años anteriores, durante, digamos, en este escenario de protección del ambiente, y ha hecho propuestas como la Corte Internacional Ambiental, de la que hablaremos un poco más adelante, pero lo importante es que esta es la segunda propuesta que hace Ecuador en temas ambientales a la comunidad internacional, que la acerca a la comunidad internacional. Sin embargo, la primera no fue bien recibida. Hablo de la iniciativa Yasuní Teté. ¿Qué garantiza que esta sea recibida de otra manera? Se han dado pasos agigantados. La iniciativa Yasuní Teté se centraba alrededor de un concepto, de emisiones netas evitadas, es decir, cómo podemos compensar a los países en desarrollo, los países pobres, que pueden brindar un servicio ambiental internacional. Esto es la purificación de la atmósfera, la retención de los gases de efecto invernadero. Y ese concepto es el mismo concepto que nosotros aplicamos también con Sociobosque, el pago por la conservación. El pequeño propietario, dueño de la tierra, que también tiene un bosque, se le paga $30 por hectárea para conservarlo. Ese principio que nosotros aplicamos a nivel internacional, el presidente Correa también lo ha presentado a nivel internacional. Es el concepto de emisiones netas evitadas, se ha discutido durante la COP y va a seguir siendo parte de los diálogos hacia adelante. Si bien es cierto, la iniciativa de Yasuní Teté como tal no fue respaldada a nivel internacional de manera directa con recursos, el posicionamiento que le permitió el Ecuador. Al final del día los recursos eran lo que concretaba la iniciativa, ¿no? O sea, esa es justamente mi pregunta. ¿Qué garantiza que ahora sí llevemos esta iniciativa a que le resulte atractiva a los grandes líderes mundiales, a la gran comunidad internacional interesada en temas de biodiversidad y de ambiente? Me parece que el tema central fue la corresponsabilidad. Ecuador aportaba con gran parte de esta iniciativa, el 50% en términos económicos y en términos de reducción de emisiones, y el resto le correspondía a la comunidad internacional compensarnos económicamente. Y al día de hoy hemos avanzado en esa visión a nivel nacional. Nosotros estamos protegiendo 1,5 millones de hectáreas con el programa Sociobosque, hemos reforestado más de 100.000 hectáreas, y eso hace que además Francia nos invite a la conferencia para poder ayudarlos a negociar un resultado ambicioso en términos de deforestación. ¿Cómo reducir la deforestación? Si uno mira el Acuerdo de París en su totalidad, tal vez carece de fortaleza y ambición, pero cuando uno mira el componente que tiene que ver con bosques, tuvimos un resultado muy valioso. Nos permitió hacerlo por la legitimidad de nuestra política pública, sin duda alguna, pero también reconociendo porque los bosques pueden aportar el 20% de la reducción total de las emisiones globales y hacerlo de manera acelerada, beneficiando a los países más pobres. Entonces yo rescato desde una perspectiva de justicia ambiental cómo el concepto de compensar los países que brindan servicios ambientales ha avanzado. Este concepto de compensarnos por evitar las emisiones en primer lugar se ha ido consolidando y nos queda un camino por delante, pero hemos dado ya claros ejemplos que se puede hacer, porque siempre nos decían es un poco distante, es un poco ajeno, no vamos a poder hacerlo. Tal vez el Yasuní como tal no terminó de despegar, pero confiamos que el concepto va a seguir avanzando en este periodo post-París. Y esta noción de responsabilidad es
divididas y proporcionales al daño ambiental que se causa, cómo fue recibido, porque obviamente los países que mayor daño ambiental generan no van a querer no van a querer responder en la proporción del daño ambiental que causa. Sí. Y pasa por justicia ambiental, ¿no? Pasa porque cada quien es responsable de lo que históricamente ha contaminado. Y el cambio climático podemos entenderlo como una deuda ecológica, como lo posiciona el Papa Francisco, que condiciona nuestro presente e hipoteca nuestro futuro, es decir, condiciona nuestras formas de cómo podemos erradicar pobreza, pero también proteger el medio ambiente. Hablamos de las Galápagos. El fenómeno del Niño del 80 resultó en Galápagos. Galápagos tiene condiciones muy frágiles, porque la temperatura de las aguas marinas a su alrededor puede afectar su biodiversidad única en el mundo. Solo el fenómeno del Niño de 1980 eliminó 90% de las especies de iguanas y afectó el 75% de la población de pingüinos de Galápagos. Recordemos que el pingüino de Galápagos es el único pingüino de aguas tropicales. Esa vulnerabilidad este año que nos confronta con un fenómeno del Niño, con un continuado acrecentamiento de las temperaturas por encima de 1 grado, nos pone realmente en peligro a la principal joya de la humanidad. Entonces, siempre tenemos en la mente el oso polar que está sobre un témpano de hielo que se está derritiendo. El cambio climático nos está afectando el día de hoy. ¿No nos hace falta un poco eso? Y me refiero como sociedad, ¿no? Aterrizar este tipo de... A veces uno habla de conservación, habla de emisiones, habla de términos que a lo mejor la ciudadanía no comprende del todo. Son nociones a lo mejor un poco más académicas, un poco más de discusión en estos eventos a nivel académico. Pero aterrizando a términos reales... ¿Cómo mejora la calidad de vida este tipo de programas de recuperación ambiental y de la biodiversidad? En día a día, y hablamos exclusivamente, y vamos a pasar ese tema, por ejemplo, de la gente que habita en las riberas del Estero Salado en Guayaquil. Así es. Es importante tener ese entendimiento del cambio climático y cómo nos afecta en el día a día. En el Ecuador, el 40% del Cotopaxi ha desaparecido. Ese es el efecto directo del cambio climático. Recordemos que muchas de nuestras fuentes de agua dependen del Cotopaxi, depende de todos nuestros glaciares. Si uno va a los Ilinizas, a la Antisana, la capa glaciar casi ha desaparecido. Y lo mismo uno lo puede ver, también ha afectado a la producción de mango, ha afectado a la producción de banano, está constantemente afectándonos económicamente, ambientalmente. Pero como usted mencionaba, Fernando, afecta realmente también a los más pobres y vulnerables de nuestras poblaciones, a las poblaciones costeras porque las hace más vulnerables ante cambios de la marea, pero inclusive a las poblaciones estuarinas, como en el caso del Estero Salado, que por una parte confronta una deuda ecológica de la administración local, que no ha podido satisfacer una demanda que inclusive nos presentaron después de la Marcha Blanca, y era que Guayaquil tendría alcantarillado un 100% del 2016. Estamos en el 2016 y estamos muy lejos de tener ese alcantarillado. Yo le invito a la ciudadanía a que se acerque al Estero Salado en un día de baja marea, con los lodos casi expuestos y con la descarga constante de las mismas canaletas de aguas lluvias que deberían transportar realmente aguas lluvias, pero están transportando descargas de las residencias y del área industrial. En términos reales, seguimos echando porquería al Estero Salado en Guayaquil. Constantemente al Estero Salado y al río Guayas. Eso nos invita a pensar por qué. ¿Y por qué sucede en las áreas de mayor vulnerabilidad social? ¿Por qué sucede en las áreas más pobres? Es lo mismo que nos planteamos como gobierno cuando hablamos de las áreas verdes en Guayaquil. Es una deuda de 20 años de esta administración local y al día de hoy todavía no cumplimos el nivel mínimo que plantea la OMS, que es de 9 metros cuadrados por habitante. El Parque Samanes aporta 851 hectáreas a la ciudad, pero aún así nos quedamos cortos, y nos quedamos cortos allá en Bastión Popular, en las áreas con mayor densidad poblacional, porque si uno se va a otras áreas de Guayaquil con mejores condiciones económicas, seguramente tiene mejores condiciones. ¿Y cómo se va, y me refiero concretamente al metraje de área verde por habitante, y cómo se va estableciendo un proceso de supervisión y si cabe de fiscalización de los acuerdos a los que se llegan con los gobiernos autónomos? Claro. Bueno, nosotros como Ministerio de Ambiente tenemos un acompañamiento a los municipios, particularmente a los demás gobiernos autónomos centralizados, prefecturas y demás. Antes de irnos a París tuvimos la Convención de Ciudades sobre el Cambio Climático, donde ha habido un pacto muy fuerte de los alcaldes para poder confrontarlo. Lastimosamente el municipio de Guayaquil estuvo ausente de este espacio,
Y realmente no es una agenda encontrar en la administración local. Lo que nosotros decimos particularmente es que ya basta de no consultarle a la ciudadanía para cortarle sus árboles en sus barrios, en sus comunidades, ya basta de seguir descargando en el estero salado, cuando todos podemos hacer más. Yo realmente invito a la administración local, invito a la ciudadanía a tomarnos estos espacios, reclamar realmente por una agenda local que sea coherente con una agenda de justicia ambiental internacional. Bien, ministro, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, lamentable, porque este tema da para muchísimo más. Esperamos tenerlo en una siguiente ocasión. Nosotros vamos con nuestros compañeros de la comunidad en Quito y en Guayaquil y volvemos en un momento más.